RockShox, Fox y Öhlins tienen el mercado a sus pies por las horquillas más impresionantes y capaces que hemos visto nunca. Y la suerte es que he podido traer los tres modelos tope de gama de cada marca para este vídeo. Estamos hablando de la Fox 38 Factory con el cartucho Grip 2, de la Öhlins RXF 38 con el TTX 18 y de la RockShox ZEP Ultimate con el cartucho Charger 3. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa de estas tres horquillas. Pero antes, déjame en los comentarios la horquilla que tienes en tu e-bike o en tu bici tradicional. Y os tengo que decir que voy a hacer esta comparativa de la forma más objetiva posible. Voy a probar cada horquilla en las dos bicicletas, tanto en mi e-bike como en la bicicleta muscular de enduro, y principalmente en las mismas condiciones, aunque ya os adelanto que el clima no me ha ayudado mucho y tampoco un amortiguador que tuve que mandar a garantía. Las tres horquillas tienen la misma configuración, 170 mm de recorrido para ruedas de 29 y en un perfecto estado de lubricación. ¿Y qué vamos a ver en la comparativa? Pues de cada horquilla vamos a ver las regulaciones, la sensibilidad, el tacto inicial, el soporte en el tramo medio y su rigidez. Aunque también vamos a hablar un poco de precios y de pesos. Por cierto, producir este tipo de vídeo me ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, así que os agradecería que le dierais un buen like al vídeo y que os suscribáis al canal para que yo pueda seguir trayendo este tipo de contenido. No os quito mucho más tiempo, empezamos hablando de la RockShox ZEP. La RockShox ZEP es la horquilla más bruta de toda la comparativa. A simple vista y comparándola con las demás, se nota mucho más robusta. También es la más pesada de las tres, pesa 2 kilos 450 gramos. También es cierto que es la horquilla con peor nivel de acabado. Se nota que no está tan bien trabajada como la Fox o como la Öhlins, pero prueba de ello su precio. En España, el modelo Ultimate tiene un PVP de 1.250 €, aunque es muy fácil encontrarla por menos de 900. Y en cuanto a regulaciones, es la que menos tiene, pero se nota mucho. Tiene unos 20 clics en el rebote, tiene 5 posiciones de compresión en alta y tiene otros 20 de compresión en baja. Está bastante bien, se nota muchísimo el rebote, las compresiones quizás no tanto, aunque la compresión en alta sí. En esta horquilla la progresividad se regula con tokens, es decir, espaciadores de plástico que se ponen dentro de la cámara de aire principal. Además, el modelo tope de gama dispone de purgadores, que sirve para nivelar la presión atmosférica con la presión interna de lo que es la propia barra. Y una cosita que quería comentar, esta horquilla es la que trabaja con menos presión de aire de las tres. Las tres horquillas funcionan con aire y esta es en la que menos PSI tengo que poner para mi peso. Evidentemente, cuando lo he puesto en la e-bike he tenido que poner unos 5 PSI más aproximadamente, pero la Fox trabaja unos 10 PSI por encima de esta y la Öhlins bastante más. El tacto inicial de esta horquilla es brutal. Supongo que los responsables son los buttercups, pero cuando se infla bastante presión conserva una sensibilidad bastante buena, cosa que no le pasa a la Öhlins ni a la Fox cuando se le pone mucho aire. No es la horquilla más sensible de esta comparativa, aunque sobra decir que sigue siendo una de las más sensibles del mercado. El tramo medio de esta horquilla es bastante bueno, traga bastante rápido y tiene mucho soporte, para mi gusto quizá demasiado, y la rigidez está en otro nivel. Es mucho más rígida que la Fox y que la Öhlins, y eso se nota cuando vas rápido y tienes que pegar un frenazo. En esta horquilla no se nota tanto la flexión. Todo esto que he comentado hace que la RockShox ZEP sea la horquilla más bruta de esta comparativa, y además sería la horquilla que yo elegiría si tuviera que montar una bicicleta exclusivamente para bike park y para trato duro sin tener que irme a una de descenso. Cuando montas la Öhlins RXF 38 en tu e-bike o en tu bici tradicional, notas que estás ante una suspensión fuera de lo común. Esta horquilla es la más cara y la más ligera de toda la comparativa. Pesa unos 2.200 gramos, 2.250 y tiene un PVP de 1.700-1.800 €. Pero sí es verdad que la podemos encontrar en torno a 1.200, 1.300 si buscamos un poco. La calidad de esta horquilla es espectacular. Se puede ver claramente en el nivel de acabado de los diales de ajuste, que no se parece en nada a la calidad que percibimos en la Fox y mucho menos en la de la RockShox. Y en el canal tengo un análisis y un test en exclusiva de esta horquilla, así que os lo dejo por aquí por si luego queréis ir a verlo. El caso es que las regulaciones en esta horquilla se notan muchísimo. Tenemos control del rebote, compresión en baja y compresión en alta, aunque sinceramente la compresión en alta, al tener solo 3 posiciones, la acabo llevando siempre en el punto medio. La progresividad no se regula con tokens o espaciadores. En este caso contamos con otra cámara de aire que debe ir aproximadamente al doble de presión que la principal. Esto está muy bien, ya que podemos conseguir una progresividad muy precisa. Esta horquilla no tiene purgadores, aunque yo tampoco es que los haya echado en falta. Y un detalle, esta Öhlins trabaja a muchísima más presión
que el resto de horquillas. Antes dije que la Rosso era la que menos presión trabajaba, pues esta Öhlins trabaja a bastante más presión. El tacto inicial puede no ser el mejor. Cuando bajas fuerte con esta Öhlins, el primer tramo prácticamente desaparece. Es una horquilla que trabaja mucho mejor en su tramo medio y en la parte final. Sin embargo, es la horquilla más sensible de la comparativa de lejos. Su sensibilidad es incluso placentera, ya que parece que se vuelve más sensible conforme más le aprietas bajando. Lo malo que he notado es que es la horquilla que más flexa de las tres, aunque tenga barra de 38, flexa más que la Fox 38 y que la ZEP. Sin embargo, creo que esa flexión está controlada y salvo que vayamos muy fuerte, no va a suponer un problema. Os tengo que decir que esta horquilla me ha encantado, aunque es verdad que tiene un comportamiento muy distinto al de las demás. Esta Öhlins puede ser una horquilla que no se adapta a todo el mundo, sus sensaciones son especiales, pero a mí me ha convencido, salvo por el precio. Señores, ¿qué os puedo decir de la Fox 38, aún más siendo la Factory? Creo que cuando alguien piensa en una horquilla para e-bikes, para enduro agresivo, para bike park, siempre tiene en la cabeza la Fox 38. Y es que la Fox 38 es una horquilla referente, y no sin razón. La calidad de construcción es buena, tiene un peso razonable, unos 2.350 gramos, ligeramente inferior al de la Rosso ZEP, y tiene un PVP de unos 1.400 euros aproximadamente, pero todos sabemos que podemos conseguirla por menos de 1.000 euros. Tiene todo tipo de regulaciones, compresión en baja velocidad, compresión en alta, rebote en baja, rebote en alta, y el ajuste de progresividad mediante tokens. Quizás son muchas regulaciones, ¿no? A mí particularmente me cuesta poner a punto los dos rebotes, pero eso sí, una vez que dejamos la horquilla en su sitio, es una maravilla. La Fox 38 es la horquilla más equilibrada de la comparativa y es el punto medio ideal entre la Rosso ZEP y la Öhlins. El tramo inicial es más parecido al de la ZEP, pero luego traga casi como una Öhlins. Es una horquilla muy rápida y muy predecible una vez que se regule bien. Me gusta que tiene mucho soporte en el tramo inicial y en el tramo medio. La rigidez está a la altura de las mejores. De hecho, por aquí os dejo un vídeo comparando la Fox 38 y la Fox 36 por si queréis ir a verlo luego, pero yo os adelanto que la diferencia entre una horquilla y otra es la rigidez. La Fox 38 no defrauda. Es una horquilla espectacular y es complicado encontrar algún rider al que no le gusta la Fox 38 una vez probada a fondo, ya que gracias a todas sus regulaciones se puede adaptar prácticamente a cualquier tipo de pilotaje. ¿Os ha gustado la comparativa? Espero que sí, así que vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos buenos de cada horquilla. De la Rosso ZEP destaco que es la más rígida, que tiene un tacto inicial buenísimo y que es la más sencilla de regular. De la Fox destaco que es la horquilla multiusos, tiene mucha sensibilidad en todo su tramo y bien regulada su comportamiento es el más predecible de las tres. La Öhlins para mí fue un descubrimiento, eso sí es la más cara, pero es la que funciona más suave, mejor traga y más progresiva se puede volver de las tres. En fin señores, espero que os haya gustado el vídeo. Por cierto, no sé si sabíais que las horquillas Rosso nuevas no es que vayan demasiado bien. Os dejo un vídeo por aquí para que veáis cómo se arregla eso. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Sed buenos!